El cielo es real. Colton Burpo tenía 4 años cuando fue operado de urgencias de apendicitis. Meses más tarde, comenzó a hablar de aquellas breves horas en que se encontró entre la vida y la muerte. En 2003, durante un viaje familiar, Colton empezó a explicar que unos ángeles lo habían visitado en el quirófano. No podía dar crédito a lo que oía, pero lo animó a seguir. El pequeño afirmó entonces que mientras lo operaban vio a sus padres aguardando desconsolados en la sala de espera. Esto no era más que el principio. Durante los años siguientes, les fue dando detalles de su breve estancia en el cielo, y de las personas que allí conoció, como su bisabuelo muerto desde hacía más de 30 años, o su hermana, a la que su madre perdió en el segundo mes de embarazo. En la actualidad Colton tiene 11 años, pero todavía recuerda aquel cielo en el que abundan los colores, las personas y los animales. Su historia nos ofrece un mensaje esperanzador que ha conmovido a millones de lectores en todo el mundo. Todd Wood. Colin Vincent. Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Jesús de Nazaret. Prólogo. En Estados Unidos, la festividad del 4 de julio hace pensar en desfiles patrióticos, asados a la parrilla, maíz dulce y cielos nocturnos salpicados de fuegos artificiales. Para mi familia, sin embargo, el fin de semana del 4 de julio de 2003 fue importante por otro motivo. Mi esposa Sonja y yo habíamos planeado ir con nuestros hijos a visitar a Steve, hermano de Sonja, y a su familia en Sioux Falls, Dakota del Sur. En ese viaje conoceríamos a nuestro sobrino, Bennett, de apenas 2 meses. Además, nuestros hijos, Cassie y Colton, no conocían las cascadas. Sí, realmente hay unas cascadas llamadas Sioux Falls, en la ciudad Sioux Falls. Pero lo más importante de todo, era que esta sería la primera vez que saldríamos de nuestra ciudad imperial en Nebraska, desde el viaje familiar que hicimos en marzo a Greeley, Colorado, y que se transformó en la peor pesadilla de nuestras vidas. Llámanos locos, si quieres, pero debido a que la última vez que hicimos un viaje familiar uno de nuestros hijos casi se nos muere, esta vez estábamos un poco aprensivos, al punto de no querer hacer el viaje. Como pastor que soy, no creo en supersticiones, pero aún así una parte de mí sentía que si nos quedábamos cerca de casa, estaríamos a salvo. De cualquier modo, finalmente ganó la razón y la tentación de conocer al pequeño Bennett, quien, según Steve, era el bebé más hermoso del mundo. De manera que cargamos nuestro Ford Expedition azul con todo lo que necesitaríamos para un fin de semana, y preparamos a la familia para un viaje rumbo al norte. Sonja y yo decidimos que lo mejor sería hacer la mayor parte del viaje durante la noche. De esta manera, en el bien Colton estaría preso en su asiento de seguridad a pesar de sus 4 años, al menos dormiría la mayor parte del viaje. De modo que, pasadas las 8 de la noche, subimos a la expedición, lo saqué del estacionamiento, pasé junto a la iglesia wesleyana de Crossroads, de la cual soy pastor, y tomé la autopista 61. La noche estaba despejada y clara, y una media luna se recostaba sobre el cielo aterciopelado. Imperial es un pueblito agrícola ubicado en el límite occidental de Nebraska, con apenas 2000 almas, y ni un semáforo. Es la clase de pueblo que tiene más iglesias que bancos, donde los agricultores abandonan sus campos al mediodía para almorzar en el café que es propiedad de su familia, con sus botas de trabajo Wolverine, sus gorras con visera Wandere, y sus tenazas para alambrar colgando del cinturón. Así que, casi a la sazón de 6 años, y Colton estaban entusiasmados por el viaje a la gran ciudad de Sioux Falls, para conocer a su primo recién nacido. Los niños se la pasaron hablando durante los 140 kilómetros que nos separaban de la ciudad de North Platte, mientras Colton jugaba a que sus figuras de acción de superhéroes libraban batallas y salvaban el mundo una y otra vez. No eran aún las 10 de la noche, cuando llegamos a la ciudad de unos 24,000 habitantes, cuyo principal motivo de fama es que fue el hogar del famoso Buffalo Bill de North Platte. Sería prácticamente la última parada con gente que haríamos esa noche en nuestro camino hacia el noreste a través de grandes extensiones de campos de maíz en los que no había otra cosa que venados, faisanes y una que otra granja.
Habíamos planeado detenernos aquí para llenar tanto el tanque de gasolina como nuestros estómagos. Tras cargar gasolina en una estación de servicio Sinclair, tomamos la calle Jeffers, cruzando un semáforo donde, si doblábamos a la izquierda, encontraríamos el Centro Médico Regional Great Plains. En marzo habíamos pasado en ese lugar 15 días de pesadilla, la mayor parte de los cuales habían transcurrido de rodillas mientras le pedíamos a Dios que mantuviera con vida a Colton. Dios escuchó nuestros ruegos, pero Sonja y yo bromeamos que la experiencia nos había restado años de nuestras vidas. A veces la risa es la única forma de procesar momentos difíciles, de manera que, cuando pasamos por esa calle, decidí bromear un poco con Colton. Oye, Colton, dije, si doblamos aquí, ¿podemos regresar al hospital? ¿Quieres regresar al hospital? Nuestro pequeño rió en la oscuridad. No, papi, no me lleves allí. Mejor lleva a Cassie. Sentada junto a él, su hermana rió. No, yo tampoco quiero ir. En el asiento del acompañante, Sonja se volvió para mirar a nuestro hijo, cuyo asiento de seguridad estaba ubicado detrás de mí. Imaginé su cabello rubio cortado a ras, y sus ojos azul cielo, destellando en la oscuridad. ¿Recuerdas el hospital?, le preguntó Sonja. Sí, mami, lo recuerdo. Allí fue donde los ángeles me cantaron una canción. Dentro del vehículo el tiempo se congeló. Sonja y yo nos miramos mientras intercambiábamos un mensaje en silencio. Dijo lo que creo que dijo. Sonja se inclinó hacia mí y susurró: ¿te he hablado antes de ángeles? Negué con la cabeza. ¿Y a ti? Su respuesta también fue negativa. Hay un restaurante RBS. Conduje al estacionamiento y apagué el motor. La luz blanca de un farol se filtraba dentro de nuestro auto. Aún en mi asiento, miré hacia atrás a Colton. Me impactó su pequeñez. Era un chiquillo que todavía hablaba con la adorable inocencia a veces, embarazosa de llamar a las cosas por su nombre. Si tienes hijos, sabrás a qué me refiero. Esa edad en la que un niño puede señalar a una mujer embarazada y preguntar, en voz muy alta: papá, ¿por qué es tan gorda esa señora? Colton se encontraba en esa breve época de la vida en la que todavía no había aprendido tacto ni mañas. Todos estos pensamientos cruzaban mi mente mientras intentaba decidir qué contestarle a la sencilla afirmación de mi hijo de 4 años de que unos ángeles le habían cantado. Finalmente, me lancé. Colton, dijiste que unos ángeles te cantaron cuando estabas en el hospital. Asintió vigorosamente con la cabeza. ¿Qué te cantaron? Colton llevó la vista hacia arriba y a la derecha con actitud evocadora. Pues, cantaron Jesús me ama y Josué peleó la batalla de Jericó. Les pedí que cantaran un rock de quién, pero no quisieron hacerlo. Mientras Cassie se reía en voz baja, noté que la respuesta de Colton había sido rápida y directa, sin una gota de indecisión. Sonja y yo volvimos a intercambiar miradas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Acaso tuvo un sueño en el hospital? También flotaba entre nosotros una pregunta que no hacía falta expresar. ¿Qué le decimos ahora? Se me ocurrió preguntarle, como algo completamente natural. ¿Cómo eran los ángeles? Anogó una risita, motivada al parecer por un recuerdo, pues uno de ellos se parecía al abuelito Dennis, pero no era él. El abuelito usa anteojos. Luego se puso serio. Papá, Jesús le pidió a los ángeles que me cantaran, porque yo estaba muy asustado. Me hicieron sentir mejor. Jesús. Miré a Sonja una vez más, y noté que estaba boquiabierta. Volví la vista a Colton. ¿Quieres decir que Jesús estaba allí? Mi hijo asintió con la cabeza con la misma naturalidad con la que afirmaría haber visto una mariposa en el jardín. Sí, Jesús estaba allí. Pero, ¿dónde estaba Jesús? Colton me miró a los ojos. Yo estaba sentado en el regazo de Jesús. Si las conversaciones tuvieran un botón de pausa, estoy seguro de que la frase de mi hijo sería uno de ellos. Pasmados al punto de no poder emitir palabra, Sonja y yo intercambiamos miradas y un telegrama mudo. De acuerdo, entonces. ¿Necesitamos hablar de esto? Nos bajamos de la expedición y entramos en Tropela Arby. Unos minutos más tarde, salíamos del restaurante de comida rápida con una bolsa llena de comida. Durante todo ese tiempo, Sonja y yo hablamos en susurros. ¿Crees que realmente vio ángeles? ¿Y a Jesús? No lo sé. Lo habrá soñado.
No se parece tan seguro. De regreso en el vehículo, Sonja repartió los emparedados y las papitas fritas. Yo me aventuré a hacer otra pregunta. Colton, ¿dónde estabas cuando viste a Jesús? Me miro como si dijera no acabamos de hablar de eso. En el hospital, cuando el doctor Oyeran me atendía. Pero el doctor Oyeran te atendió más de una vez, ¿recuerdas? En el hospital, a Colton le habían hecho una apendicectomía de emergencia y luego una limpieza abdominal. Más tarde, lo habíamos llevado para que le quitaran una cicatriz queloide, pero eso ya fue en el consultorio del doctor. ¿Estás seguro que fue en el hospital? Colton asintió con la cabeza. Sí, en el hospital. Mientras yo estaba con Jesús, tú orabas y mami hablaba por teléfono. ¿Qué? Eso significaba que, sin lugar a dudas, estaba hablando del hospital. Pero, ¿cómo podía saber qué hacíamos nosotros en ese momento? Pero, hijo, insistí, tú estabas en la sala de operaciones en ese momento. ¿Cómo puedes saber qué estábamos haciendo? Porque podía verlos, respondió Colton con total naturalidad. Salí de mi cuerpo, miré hacia abajo y pude ver al doctor trabajando con mi cuerpo. También los vi a ti y a mamá. Tú estabas solo en un cuarto pequeñito, orando, y mamá estaba en otra habitación. También oraba y hablaba por teléfono. Las palabras de Colton me sacudieron. Sonja tenía los ojos abiertos de par en par, pero no decía nada. Solo me miraba fijamente mientras, distraída, daba un mordisco a su emparedado. Era suficiente información por el momento. Encendí el motor y empecé a conducir nuevamente hacia Dakota del Sur. En la autopista I-80 se extendían, a ambos lados, tierras de pastoreo salpicadas de lagunas con patos que brillaban bajo la luz de la luna. A esa altura, ya era muy tarde y todos dormían, tal como lo habíamos planeado. La expedición zumbaba por el camino, y yo estaba maravillado por lo que acababa de oír. Nuestro pequeño había dicho cosas increíbles, y había respaldado todos sus dichos con datos bastante creíbles, cosas que no había forma de que supiera. No le habíamos contado lo que habíamos hecho durante su cirugía mientras él estaba inconsciente. Al menos, eso creíamos bajo los efectos de la anestesia. Me preguntaba una y otra vez, ¿cómo puede haberlos habido? Para cuando cruzamos el límite estatal de Dakota del Sur. Tenía otra pregunta en mente. ¿Era real todo eso? 1. El Coliseo de los Insectos. El viaje familiar en el que comenzó nuestra pesadilla estaba originalmente planeado como una celebración. A principios de marzo de 2003, tenía que viajar a Greeley, Colorado, para una reunión distrital de la Junta Directiva de la Iglesia Wesleyana. Los meses anteriores a esto, desde agosto, habían sido difíciles para nuestra familia. 7 meses de lesiones y enfermedades una detrás de otra, que incluyeron una pierna fracturada, 2 cirugías y un posible cáncer. Esta combinación había vaciado nuestra cuenta bancaria al punto que casi oía el ruido de una aspiradora cada vez que llegaba el estado de cuenta por correo. Mi magro salario de pastor no se había visto afectado. Sin embargo, nuestro principal sostén económico era la compañía de portones para garaje que poseíamos. Nuestros problemas médicos habían causado estragos a nuestras finanzas. No obstante, ya en febrero, parecía que habíamos dejado todo eso atrás. Como tenía que viajar, decidimos transformar mi viaje de trabajo en una especie de hito en nuestra vida familiar. Un momento para divertirnos un poco, renovar la mente y el espíritu, y seguir adelante con nuevas esperanzas. Sonja había escuchado que muy cerca de Denver había un lugar fantástico para los niños llamado Butterfly Pavilion, o el pabellón de las mariposas. Publicitado como un zoológico de invertebrados, el Butterfly Pavilion se había inaugurado en 1995 como un proyecto educativo para dar a conocer las maravillas del mundo de los insectos y de criaturas marinas que viven en lugares como las pozas de marea. Hoy día, una enorme y vistosa escultura de una mantis religiosa recibe a los niños que visitan el zoológico. Sin embargo, en el 2003 el insecto gigante aún no había ocupado su lugar y la fachada del pequeño edificio de ladrillo a 15 minutos del centro de Denver no gritaba chicos en tren. De cualquier modo, detrás de esos muros había un mundo de maravillas a la espera de niños de la edad de Colton y Cassie. Nuestra primera parada fue el Coliseo de los Insectos, una sala llena de una gran variedad de criaturas terrestres que iban desde escarabajos hasta arañas y cucarachas.
Una de las muestras, la torre tarántula, atrajo a Cassie y Colton como un imán. Esta pila de insectos, tal como lo anunciaban, era una torre con paredes de vidrio, repleta de esas arañas peludas y de patas gruesas que tanto pueden fascinarte como espantarte. Cassie y Colton se turnaron para subir a la escalera plegable de 3 escalones que les permitía ver a los residentes de las plantas más altas de la torre tarántula. Una tarántula rubia mexicana acechaba desde un rincón, con el exoesqueleto cubierto de lo que un letrero describía como pelo de un adorable color claro. En otro hábitat había una tarántula roja y negra proveniente de la India. Uno de los residentes más temibles era una tarántula esqueleto, llamada de esta manera porque tiene las patas negras con rayas blancas, lo que hace que la araña parezca una radiografía, pero al revés. Nos dijeron que la tarántula esqueleto que exhibían era un poco rebelde y que, en una ocasión, se había fugado de su hábitat para invadir el que tenía más cerca y comerse a su vecino como almuerzo. Mientras Colton se subía de un salto a la escalerita para ver cómo era esa pícara tarántula, me dedicó una sonrisa que me derritió. Los músculos del cuello comenzaron a relajarse, y en alguna parte en mi interior se soltó una válvula de presión, el equivalente emocional de un largo suspiro. Por primera vez en meses, sentí que sencillamente podía disfrutar de mi familia. «Wow, mira aquella», dijo Cassie señalando uno de los insectos. Mi hija, con sus 6 años y algo desgarbada, tenía una inteligencia afilada como un cuchillo, cualidad heredada de su madre. Cassie señalaba el letrero de la exposición, que decía: «Tarántula Goliat, las hembras pueden llegar a medir más de 28 centímetros de largo». Aquella tarántula no medía más de 15 centímetros, pero tenía un cuerpo tan grueso como la muñeca de Colton. Nuestro hijo miraba a través del vidrio con los ojos bien abiertos. Sonja, por su parte, fruncía la nariz. Supongo que uno de los cuidadores voluntarios del zoológico también vio la expresión de Sonja, porque intervino rápidamente en defensa del arácnido. «La Goliat es originaria de Sudamérica», dijo en un tono de voz amistoso y educativo que insinuaba no son tan repulsivas como crees. «Las tarántulas de América del Norte y del Sur son muy dóciles. Si alguien quiere, puede sostener a una allí», dijo señalando a otro cuidador que tenía una tarántula más pequeña en la mano, para que un grupo de niños pudieran verla más de cerca. Casi atravesó el salón a toda velocidad para ver de qué se trataba todo aquello. Sonja, Colton y yo la seguimos. En un rincón del salón que estaba decorado como si fuera una cabaña de bambú, el cuidador mostraba a la estrella indiscutida del Coliseo de los insectos. La araña Rosie. Se trataba de una tarántula de pelo rosado proveniente de Sudamérica, con el cuerpo del tamaño de una ciruela y patas de 15 centímetros de largo, gruesas como un lápiz. Pero lo mejor de Rosie, desde el punto de vista de un niño, era que si tenías la valentía necesaria para sostenerla, aunque fuera por un momento, el cuidador te regalaba una pegatina como premio. Si tienes niños, ya debes saber que hay momentos en los que ellos prefieren una pegatina a un puñado de billetes. Además, esta era especial. Era blanca con un dibujo de la tarántula en amarillo, y decía: «Sostuve a Rosie». No era una pegatina cualquiera, era una medalla de valentía. Casi se inclinó sobre la mano del guardián. Colton me miró con sus ojos azules bien abiertos. «¿Puedo tener una pegatina?» «Papi, tienes que sostener a Rosie para que te den una pegatina, amiguito». A esa edad, Colton tenía una manera de hablar preciosa en la que se mezclaban la seriedad y el asombro. Era un niño inteligente y gracioso, que veía la vida en blanco y negro. Las cosas podían ser divertidas, los Lego, o no, las Barbies. Había comidas que le gustaban, la carne, o que odiaba, la col. Estaban los buenos y los malos, y sus juguetes preferidos eran las figuras de acción de los buenos. Los superhéroes eran lo máximo para Colton. Llevaba a todas partes sus muñecos del Hombre Araña, Batman y Buzz Lightyear. De esa manera, ya fuera que estuviese en el asiento trasero de la expedición, en una sala de espera, o en el piso de la iglesia, podía crear historias en las que los buenos salvaban el mundo. Por lo general, esto incluía espadas, el arma preferida de Colton a la hora de acabar con el mal. En casa, él mismo podía ser el superhéroe. A menudo, cuando llegaba, encontraba a Colton armado hasta los dientes,
con una espada de juguete atravesada a cada lado del cinturón y sendas espadas en las manos. Estoy jugando al zorro. Papi, me decía. ¿Quieres jugar? Colton miraba a la araña en la mano del cuidador, y se me ocurrió que mi hijo deseaba tener una espada a mano, al menos como apoyo moral. Intenté imaginar cuán grande debía de parecer esa araña para un chiquillo que no medía más de 1,20 m. Nuestro hijo era todo un varoncito, un niño rudo, que había tenido relaciones personales y cercanas con montones de hormigas, escarabajos y otras criaturas similares. Pero ninguno de esos insectos era tan grande como su propio rostro, o tenía pelos tan largos como los suyos. Cassie se irguió, y le sonrió a Sonja. Yo la sostendré. Mami. ¿Puedo sostener a Rosie? Sí, pero tendrás que esperar tu turno, le dijo Sonja. Cassie se puso en la fila, detrás de otros niños. Los ojos de Colton no se apartaron de Rosie, mientras un niño primero, y una niña después, sostenían a la enorme araña y recibían del cuidador la preciada pegatina. Pronto llegó la hora de la verdad para Cassie. Colton se abrazó a mis piernas, y se apretó contra mis rodillas. Estaba lo suficientemente cerca como para ver a su hermana, pero era como si a la vez quisiera salir corriendo. Cassie abrió la mano y todos vimos como Rosie, una experta en tratar con seres humanos pequeños y curiosos, levantaba de a una pata peluda por vez, y corría de la mano de su cuidador a la de Cassie, y de regreso a la mano del cuidador. Lo lograste, dijo el guardián, mientras Sonja y yo aplaudíamos y vitoreábamos a nuestra hija. Buen trabajo. Acto seguido, el cuidador se irguió, sacó una pegatina blanca y amarilla, de un gran rollo, y se la entregó a Cassie. Esto, por supuesto, empeoró las cosas para Colton, que no solo había perdido protagonismo a manos de su hermana, sino que además era el único niño de la familia Burpo sin pegatina. Echó una mirada llena de añoranza al premio de Cassie, y luego miró a Rosie. Yo veía cómo intentaba vencer el miedo. Finalmente, frunció los labios, quitó la vista de Rosie, y la depositó sobre mí. No quiero sostenerla, dijo. De acuerdo, contesté. Pero, puedo tener una pegatina. No, solo conseguirás una pegatina si sostienes a Rosie. Cassie lo hizo. Tú también puedes hacerlo si lo deseas. ¿Quieres intentarlo? Es solo un segundo. Colton volvió a mirar a la araña y luego a su hermana, y yo podía ver cómo le trabajaba el cerebro. Cassie lo hizo. La araña no la mordió. Negó firmemente con la cabeza. No, pero igual quiero la pegatina, insistió. A Colton le faltaban 2 meses para cumplir 4 años, y era experto en mantenerse firme en su postura. Solo te darán una pegatina si sostienes a Rosie, dijo Sonja. ¿Estás seguro de que no quieres sostenerla? A modo de respuesta, Colton tomó la mano de Sonja e intentó arrastrarla lejos del cuidador. No, quiero ir a ver la estrella de mar. ¿Estás seguro?, preguntó Sonja. Con un vigoroso movimiento afirmativo de cabeza, Colton se encaminó hacia la puerta del Coliseo de los Insectos. 2. El pastor Job. En el salón contiguo, encontramos una serie de acuarios y pozas de marea bajo techo. Los recorrimos para admirar estrellas de mar, moluscos y anémonas que parecían flores subacuáticas. Cassie y Colton dejaban escapar suspiros de admiración mientras sumergían las manos en pozas de marea artificiales y tocaban criaturas que nunca antes habían visto. Luego salimos a un atrio enorme, rebosante de follaje selvático, enredaderas colgantes y ramas que trepaban hasta el cielo. Observé las palmeras y las flores exóticas. Parecían salidas de uno de los libros de cuentos de Colton. A nuestro alrededor revoloteaban y se arremolinaban nubes de mariposas. Mientras los niños exploraban, dejé que mi mente vagara hasta el verano anterior, cuando Sonja y yo, como todos los años, jugamos en una liga mixta de softball. Por lo general, terminábamos entre los primeros 5, aun cuando jugábamos en el equipo de los viejos léase, personas mayores de 30 años contra equipos de chicos que todavía no entraban a la universidad. Ahora percibo la ironía de que el calvario de 7 meses que enfrentó nuestra familia comenzara con una lesión en el último juego del último torneo de la temporada 2002. Yo jugaba de jardinero central y Sonja como defensora. Para ese entonces, Sonja había obtenido una maestría en ciencias bibliotecarias y me parecía más hermosa que cuando me llamó la atención por primera vez.
cuando era una estudiante de primer año de la entonces Universidad Wesleyana de Bartlesville, y la descubrí cruzando el patio. En bien estaba terminando el verano, los días eran muy calientes, y el calor penetrante hacía echar de menos la lluvia. Habíamos recorrido los 30 kilómetros que separan a Imperial de Wauneta, para jugar un partido de campeonato de doble eliminación. Casi era medianoche, y luchábamos por avanzar en la eliminatoria bajo el azul blanquecino de las luces del campo. No recuerdo cómo iba el marcador, pero sí que el encuentro estaba a punto de terminar, y teníamos posibilidades de vencer. Yo había bateado un doble, y esperaba en segunda base. Nuestro siguiente bateador le dio a la bola, que aterrizó en el jardín central. Era mi oportunidad. Mientras un defensor corría por la bola, salí disparado hacia tercera base. La bola volaba hacia el campo interno. Nuestro entrenador de tercera base me hacía señas, frenético. Tírate, tírate. Con la adrenalina en aumento, me arrojé al piso, y sentí la tierra roja crujiendo debajo de mi cadera izquierda. El jugador de tercera base del otro equipo estiró la mano con el guante para atrapar la bola, y ¡crack! El ruido que hizo mi pierna al quebrarse fue tan fuerte que creí que la bola había venido zumbando desde el campo exterior, y me había golpeado con toda su fuerza. Sentía fuego en la espinilla y el tobillo. Me dejé caer de espaldas, adopté posición fetal, y me llevé la rodilla al estómago. El dolor era punzante, y recuerdo que el campo a mi alrededor se transformó en un embrollo de piernas y rostros preocupados, mientras dos de mis compañeros, ambos técnicos en emergencias médicas, corrían en mi auxilio. Tengo un leve recuerdo de Sonja, corriendo hacia mí, para ver qué sucedía. Por su expresión, me di cuenta de que mi pierna estaba doblada de una manera que no parecía natural. Sonja dio un paso atrás para dejar que nuestros amigos expertos en emergencias hicieran su trabajo. 30 kilómetros después, los rayos X del hospital mostraron un par de fracturas serias. La tibia, el hueso más largo de la mitad inferior de la pierna, había sufrido lo que los doctores llaman fractura espiroidal, lo que quiere decir que ambos extremos de la fractura se veían como el patrón en espiral de las brocas de un taladro. Además, tenía el tobillo partido en dos. Posiblemente, el crujido que escuché había sido esa fractura. Luego me enteré de que el ruido había sido tan fuerte, que el público sentado en las gradas de primera base lo había escuchado. Volví a oír ese sonido en mi mente mientras Sonja y yo observábamos a Cassie y Colton corretear delante de nosotros, en el atrio del pabellón de las mariposas. Los niños se detuvieron sobre un pequeño puente, y miraron el estanque con carpas japonesas que tenían debajo, mientras hablaban y señalaban. Nubes de mariposas flotaban alrededor, y eché un vistazo al folleto que había comprado al entrar para ver si podía identificar alguna. Había mariposas azules con alas de un profundo color agua marina, mariposas de papel de arroz con alas en blanco y negro que volaban lenta y suavemente como recortes de periódico, flotando en el aire, y mariposas amarillas, una variedad de mariposas tropicales con alas del color del mango fresco. A esa altura, estaba contento por poder caminar nuevamente sin cojera. Además del dolor punzante ocasionado por la fractura en espiral, el efecto más inmediato del accidente fue financiero. Es bastante difícil subir y bajar escaleras de mano para instalar portones de garaje, cuando tienes una rodilla que no puedes flexionar y una pierna enyesada que pesa 5 kilogramos más de lo normal. Nuestro saldo bancario cayó en picada de manera repentina. Con un salario de pastor digno de un obrero, todas nuestras reservas se evaporaron en cuestión de semanas. Además, nuestros ingresos habituales se redujeron a la mitad. Sin embargo, los inconvenientes que trajo la fractura fueron más allá del dinero. Yo era bombero voluntario y entrenador de lucha grecorromana en la escuela secundaria, y ambos compromisos sufrieron a causa de mi pierna maltrecha. Los domingos también se convirtieron en un desafío. Soy de esos pastores que caminan de un lado al otro durante el sermón. No soy un pastor apocalíptico que demuestra su fervor extático con gritos o rodando por el suelo, pero tampoco un ministro con vestiduras que realiza las lecturas litúrgicas en voz dulce y suave. Soy un narrador, y para narrar mis historias, necesito moverme un poco. Pero ahora debía predicar sentado, con la pierna fracturada que sobresalía como el foque de un velero apoyada sobre una segunda silla. Pedirme que me sentara para dar mi mensaje dominical, era como pedirle a un italiano que hablara sin usar las manos.
Mientras luchaba contra la incomodidad de mi lesión, no se me ocurría pensar que esa era apenas la primera ficha que caería del dominó. Una mañana de octubre, más o menos cuando ya me había acostumbrado a ir a todas partes, cojeando con mis muletas, me desperté a causa de una punzada en la parte baja de la espalda. Supe enseguida cuál era el problema. Cálculos en los riñones. Mi primer cálculo renal medía 6 milímetros, menos de 1/4 de pulgada, y requirió cirugía. Esta vez, tras una ronda de exámenes, los doctores opinaron que los cálculos eran lo suficientemente pequeños como para ser eliminados. No estoy tan seguro de que esa haya sido una buena noticia. Tardé 3 días en eliminarlos. En una ocasión, se me atoró el dedo medio en la puerta de carga trasera de un automóvil y del golpe me corté la puntita del dedo. Eso había sido como hornear galletas en comparación con esto. Ni siquiera quebrarme la pierna en 4 pedazos me había dolido tanto. Aún así, sobreviví. Llegó noviembre. Después de 3 meses de andar en muletas, fui a hacerme un chequeo. La pierna está sanando bien, pero de todas formas debemos mantenerla inmovilizada, dijo el ortopeda. ¿Tienes alguna otra molestia? Tenía otra molestia. Me parecía un asunto menor como para mencionarlo, pero lo cierto era que, en el lado izquierdo del pecho, me había salido un nódulo justo, debajo de la superficie de la tetilla. Soy diestro, y para escribir me había tenido que apoyar mucho sobre la muleta izquierda, por lo que pensé que quizá la almohadilla para la axila se me había estado frotando contra el pecho durante varias semanas, y ocasionado algún tipo de irritación, o cayó debajo de la piel. El doctor descartó ese razonamiento de inmediato. Las muletas no hacen eso, dijo. Llamaré a un cirujano. El cirujano, el doctor Timothy O'Loyeran, me practicó una biopsia con aguja. Los resultados, que estuvieron listos a los pocos días, me tomaron por sorpresa. Hiperplasia. En otras palabras, el precursor del cáncer de seno. Cáncer de seno. Un hombre con una pierna rota. Cálculos renales y vamos, estás bromeando. Cáncer de seno. Cuando otros pastores de mi distrito se enteraron de mi situación, comenzaron a llamarme Pastor Job, por el Job de la Biblia que se ve aquejado por una serie de síntomas asombrosamente extraños. En cualquier caso, el cirujano indicó lo mismo que habría indicado para esos resultados en una mujer. Una mastectomía. Como la mujer fuerte que es, Sonja tomó las novedades con un enfoque práctico. Si el doctor había indicado cirugía, ese era el curso que tomaríamos. Pasaríamos por eso juntos, como familia. Yo tenía la misma opinión. Solo que, para esa época, empezaba a sentir lástima por mí mismo. Por un lado, estaba agotado de moverme a zancadas con las muletas. Por otra parte, la mastectomía no es la operación más masculina del mundo. Por último, llevaba bastante tiempo pidiéndole a la junta directiva de la iglesia que destinaran una partida de dinero para poder tener un asistente. No fue sino hasta esta segunda ronda de cálculos renales, que la junta votó para autorizar la creación de ese puesto de trabajo. En lugar de sentirme agradecido, me dejé llevar por el resentimiento. Así que tengo que estar lisiado, y al borde de un diagnóstico de cáncer para conseguir un poco de ayuda. Una tarde, esto de sentir pena por mí mismo se me fue de las manos. Estaba en la primera planta del edificio de la iglesia, un sótano terminado, en realidad, donde teníamos una cocina, un aula, y un gran salón de uso común. Acababa de terminar de completar unos papeles, y emprendí camino escaleras, arriba con mis muletas. En el primer escalón, comencé a enojarme con Dios. No es justo, refunfuñé en voz alta mientras luchaba por subir la escalera, una muleta a la vez y un escalón por vez. Tengo que sufrir y estar en este estado patético, para que me den la ayuda que necesito desde hace tiempo. Me sentía muy satisfecho en mi martirio. Apenas llegué al rellano al final de las escaleras, una vocecita tranquila surgió en mi corazón. ¿Y qué hizo mi hijo por ti? Apocado y avergonzado. Por mi egoísmo, recordé lo que Jesús les dijo a sus discípulos. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Una era cierto, que había pasado unos meses difíciles, pero eso no era nada en comparación con lo que muchas personas en el mundo estaban atravesando en ese preciso momento. Dios me había bendecido con un pequeño grupo de creyentes a quienes debía guiar y servir, y allí estaba yo, quejándome porque esos creyentes no me servían a mí. Señor, perdóname, dije y me mecí hacia adelante con energía renovada.
como si mis muletas fueran alas de águila. Lo cierto era que mi iglesia me estaba sirviendo y me daba su amor mediante un tiempo de oración especialmente destinado a mí. Una mañana, a comienzos de diciembre, el doctor Oyeran me llamó a casa para darme una extraña noticia. El tejido era benigno y, mejor aún, completamente normal. Eran tejidos mamarios normales. No puedo explicarlo, dijo. Sin lugar a dudas, la biopsia mostró hiperplasia, por lo que esperábamos encontrar lo mismo en los tejidos extirpados durante la mastectomía. Pero estos tejidos son completamente normales. No sé qué decir, no sé qué sucedió. Yo sí lo sabía. Dios me había dado su amor en la forma de un pequeño milagro. 3. Colton enfrenta su miedo. Al mes siguiente, la pierna recuperó su libertad. La amenaza de cáncer y los cálculos renales se habían quedado atrás, y dediqué unos meses a volver a aprender a caminar, primero con una bota de yeso y luego con una ranquera bastante desagradable. Poco a poco, mis músculos atrofiados recuperaron la salud. Para febrero ya había logrado cierta independencia, justo a tiempo, para la junta directiva distrital de nuestra iglesia en Greeley, Colorado, fijada para la primera semana de marzo. «Necesitas salir un poco», me dijo Sonja un par de semanas antes de la reunión. «Ve y diviértete». «Ya, que tengo que viajar, llevemos a los niños», les dije. «Ya se nos ocurrirá algo divertido que hacer». Así llegamos al Butterfly Pavilion. Una mariposa monarca pasó batiendo sus alas color naranja, vivo con líneas negras. Parecían cristales de colores. En voz baja, elevé una plegaria para agradecer que hubiéramos podido hacer ese viaje. 2 días antes, el jueves, Colton había comenzado a decirle a Sonja que le dolía el estómago. Yo ya estaba en Greeley, y en ese momento Sonja estaba dando una clase en la escuela secundaria de Imperial. Como no quería ocasionarle a la escuela el gasto de un profesor sustituto, le pidió a nuestra buena amiga Norma Dana si podía cuidar de Colton en su casa para poder ir a trabajar. Norma, una especie de tía preferida para nuestros hijos, dijo que sí sin demora. Pero al mediodía sonó el teléfono de Sonja. Era Norma. El estado de Colton había empeorado. Tenía fiebre y escalofríos, y había pasado la mayor parte de la mañana recostado, inmóvil, en el sofá de Norma, envuelto en una manta. Dice que tiene frío, pero está sudando muchísimo, dijo Norma preocupada, y agregó que la frente de Colton estaba cubierta de gotas de sudor del tamaño de una lágrima. El esposo de Norma, Brian, había llegado a casa, y tras echar un vistazo a Colton, decidió que el niño estaba lo suficientemente enfermo como para llevarlo a la sala de emergencias. Sonja me llamó a Greeley para darme la noticia. En un instante, vi como nuestro viaje para celebrar el final de una cadena de enfermedades y lesiones se cancelaba por enfermedad. Sonja salió temprano del trabajo, recogió a Colton en la casa de Norma y lo llevó al doctor, quien le dijo que en Imperial se había presentado un foco infeccioso de gastroenteritis. Esa noche, el viaje familiar estuvo en el aire. Yo en Greeley y Sonja en Imperial orábamos para que Colton se sintiera lo suficientemente bien como para hacer el viaje. A la mañana siguiente, recibimos la respuesta. Sí, trajería viaje. Durante la noche, la fiebre de Colton cedió, y para el mediodía del viernes estaba recuperado. Sonja me llamó para decirme que estaban en camino. En el Butterfly Pavilion, Sonja consultó el reloj. Habíamos quedado en encontrarnos con Steve Wilson, el pastor de la iglesia wesleyana de Greeley, y su esposa, Rebecca, para cenar esa noche, y los niños querían darse un chapuzón en la piscina del hotel antes de salir. En marzo, en Imperial no existía la menor posibilidad de nadar, por lo que esta era una ocasión inusual. De acuerdo. Creo que deberíamos ir regresando al hotel, dijo Sonja. La miré y miré a Colton. Oye, es hora de irnos. ¿Estás seguro de que no quieres sostener a Rosie?, le pregunté. Es tu última oportunidad de obtener una pegatina. ¿Qué crees? Las emociones se dibujaron en el rostro de Colton, como el sol y las nubes en un frente meteorológico cambiante. A esas alturas, hasta su hermana le había tomado el pelo por tener miedo. Mientras lo observaba, Colton entornó los ojos y apretó los dientes. Quería la pegatina. De acuerdo, la sostendré, dijo.
pero solo por un momento. Antes de que pudiera cambiar de idea, regresamos en tropel al Coliseo de los Insectos, y yo abordé al cuidador. Él es Colton, y quiere intentarlo, le dije. El cuidador sonrió y se agachó. De acuerdo, Colton. ¿Estás listo? Tieso como una tabla, nuestro hijo extendió la mano. Yo me agaché, y envolví su mano abierta con las mías. Bien, es muy fácil, Colton, dijo el cuidador. Solo deja la mano estirada y quieta. Rosie es muy mansa. No te hará daño. El cuidador levantó la mano, y Rosie caminó tímidamente hasta la mano de Colton, y luego siguió avanzando, sin cambiar de ritmo, hasta llegar otra vez a la mano del cuidador, que la esperaba del otro lado. Estallamos en vítores y aplausos por Colton, y el cuidador le entregó su pegatina. Había enfrentado su miedo. Era una gran victoria para él. Ese momento era como la guinda que coronaba el día perfecto. Mientras salíamos de Butterfly Pavilion, reflexiones sobre los últimos meses. Era difícil creer que la pierna rota, los cálculos renales, el trabajo perdido, la tensión financiera, las 3 cirugías y la posibilidad de cáncer hubieran sucedido en apenas 6 meses. En ese momento, me percaté de que me había estado sintiendo como si estuviera en una pelea. Durante meses, tuve la guardia en alto a la espera del siguiente golpe que me tirara la vida. Pero ahora estaba completamente relajado por primera vez desde el verano anterior. Si hubiera dejado que mi mente avanzara un poco más en la metáfora del boxeo, tal vez habría llegado a su conclusión lógica. En una pelea, los boxeadores pueden amortiguar algunos golpes brutales, porque están preparados para recibirlos. Pero, por lo general, el golpe que los deja fuera de combate es aquel que no ven venir. 4. Señales de humo. Más tarde aquel mismo día, después de un chapuzón, Cassie y Colton dibujaban y coloreaban felizmente sentados a la mesa en el restaurante Old Chicago de Greeley, Colorado, mientras Sonja y yo conversábamos con el pastor Steve Wilson y su esposa, Rebecca. Ya habíamos degustado una increíble comida italiana, incluidos los clásicos espagueti, pizza y pan de ajo tan apetecidos por los niños. Steve era el pastor principal de una iglesia con entre 1,500 y 2,000 feligreses, aproximadamente el número de habitantes de nuestro pueblo imperial. Era una oportunidad para que Sonja y yo conociéramos a otro pastor de nuestro distrito y obtuviéramos algunas ideas sobre cómo llevan adelante su actividad otros pastores. Y al día siguiente, pensábamos visitar la iglesia de Steve, la Wesleyana de Greeley. Sonja estaba especialmente interesada en echar un vistazo a cómo funcionaba el programa dominical infantil de la iglesia. Durante la cena, Rebecca dividía su tiempo entre la conversación de adultos y los dibujos de los niños. «Wow, Colton, qué bien que estás coloreando esa pizza», exclamó. Colton le dedicó una leve sonrisa, pero enseguida adquirió una quietud inusual. Unos minutos después, dijo: «Mami, me duele el estómago». Sonja y yo intercambiamos una mirada. Había regresado la gastroenteritis. Sonja apoyó el dorso de la mano contra la frente de Colton y negó con la cabeza. «No tienes temperatura, amor. Me parece que voy a vomitar», dijo Colton. «Yo tampoco me siento muy bien, mami», dijo Cassie. Supusimos que se trataría de algo que ambos habían comido. Como los dos niños se sentían mal, terminamos la cena temprano, nos despedimos de los Wilson y regresamos al hotel, que se encontraba del otro lado del aparcamiento del restaurante. Apenas abrimos la puerta de nuestra habitación, la predicción de Colton se hizo realidad. Vómito. Tarea que inició en la alfombra, y, como Sonja lo llevó apresuradamente al pequeño cuarto de baño, terminó en el retrete. Parado en la puerta del baño, observé la pequeña silueta de Colton. Estaba inclinado y se sacudía. No parecía un típico caso de intoxicación por alimentos. Debe de ser esa gastroenteritis, pensé. Fantástico. Así comenzó la noche, que siguió con los vómitos de Colton cada media hora, como un reloj. Entre uno y otro episodio, Sonja permanecía sentada en una silla con Colton en el regazo y una cubeta que había en la habitación a mano, por si no llegaba a tiempo al retrete. Tras 2 horas, a este ritmo, otro niño se sumó al festejo. Mientras Colton estaba en el baño, haciendo arcadas frente al retrete, y Sonja, de rodillas a su lado, le acariciaba la espalda.
Para tranquilizarlo, Cassie corrió al baño y vomitó en la bañera. Todo. Me llamo Sonja. Necesito un poco de ayuda aquí. ¿Qué tal? Pensé. Ahora los dos están enfermos. ¿O no? Una vez que logramos llevar a los dos niños de regreso a la habitación, Sonja y yo comenzamos a analizar el asunto. Colton parecía haberse curado de la gastroenteritis el día anterior. Además, durante todo el día en el pabellón de las mariposas, había estado de lo más normal, completamente feliz, excepto por el estrés ocasionado por tener que sostener a Rosie para conseguir la pegatina. Cassie también había sostenido a Rosie. Podían ocasionar un doble caso de vómitos las tarántulas Goliath. No, tonto, me dije a mí mismo, y dejé de lado esa idea. Comieron lo mismo los niños en el restaurante. Le pregunté a Sonja, que a esa altura estaba recostada en una de las camas gemelas con un brazo alrededor de cada uno de nuestros hijos enfermos. Miró al techo y pensó por un momento. Creo que ambos comieron pizza, pero todos comimos pizza. Supongo que se trata de esa gastroenteritis. Posiblemente Colton no estaba del todo curado, y se la contagió a Cassie antes de que llegáramos aquí. El doctor dijo que es bastante contagiosa. Parecía que no había salida, y que nuestro viaje de descanso y celebración posterior a todo el alboroto médico del año Naleles anterior, estaba llegando abruptamente a su fin. Unos minutos después, escuché las palabras mágicas que parecían confirmar mis pensamientos. Mami, creo que voy a vomitar otra vez. Sonja levantó a Colton y lo llevó apresuradamente al baño una vez más. Llegaron justo a tiempo. A la mañana siguiente, cuando la luz rosada del amanecer comenzó a traslucirse por las cortinas, Sonja seguía despierta. Habíamos acordado que, como al menos uno de nosotros, debía visitar la iglesia wesleyana de Greeley, y hacerse con algunos buenos conocimientos relacionados con cómo llevar adelante una iglesia para aplicar en Imperial, así que intenté dormir al menos un poco. Eso hizo que Sonja quedara a cargo de las tareas de enfermería, las que incluían un viaje de ida y vuelta al cuarto de baño prácticamente cada una hora con Colton. Casi solo había vuelto a vomitar una vez más en toda la noche. Aquel malestar, fuera lo que fuera, parecía haberse prendido a las tripas de Colton y meterse cada vez más adentro. Nos marchamos temprano del hotel y condujimos hasta la casa que nuestros amigos Phil y Betty Lowarris tienen en Greeley. Ellos son los directores del distrito de la iglesia wesleyana, al que pertenecen Colorado y Nebraska. El plan original era que las dos familias visitáramos juntas la iglesia de los Wilson esa mañana. Pero ahora, con un par de niños enfermos, acordamos que Sonja se quedaría en la casa de los Harris. Betty Lo, una dama muy dulce, se ofreció a quedarse en la casa para ayudarla. Cuando regresé de la iglesia después del almuerzo, Sonja me puso al tanto de la situación. Casi se sentía mucho mejor, y hasta había podido comer algo sin vomitar. Pero Colton seguía vomitando a intervalos regulares, y no lograba retener ningún alimento. Colton estaba en la sala de los Harris, acurrucado en el extremo de un enorme sofá, sobre una manta de protección para el sofá, y con un cubo cerca, por las dudas. Caminé hacia el sofá, y me senté junto a él. Hola, amiguito. ¿No te sientes muy bien, eh? Colton negó con la cabeza lentamente, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo tenía más de 30 años ya, pero los últimos meses había aprendido muy bien cómo es sentirse tan terriblemente mal, que quieres llorar. Ver así a mi hijo me rompía el corazón. Ven, le dije. Lo subí a mi regazo, y observé su carita redonda. Sus ojos, por lo general brillantes y vivos, estaban débiles y opacos. Phil se acercó, y se sentó a mi lado para pasarle revista a los síntomas. Dolor abdominal, abundantes vómitos, una fiebre pasajera. Será apendicitis, comentó. Lo pensé por un momento. Había algunos antecedentes familiares. El apéndice de mi tío había estallado, y yo tuve un caso grave de apendicitis cuando estaba en la universidad, en la época en que Sonja y yo empezábamos a salir. Por otra parte, a Sonja le habían extirpado el apéndice cuando estaba en segundo año de primaria, pero lo que teníamos delante no parecía ser el caso. En Imperial, el doctor le había diagnosticado a Colton una gastroenteritis. Además, si fuera apendicitis, no habría motivo para que Cassie también se sintiera mal. Pasamos la noche del domingo con los Harris en Greeley.
A la mañana siguiente, Cassie estaba completamente recuperada, pero Colton había pasado la segunda noche vomitando. Mientras empacábamos y salíamos a cargar la expedición, Phil echó un vistazo a Colton, que estaba acurrucado en los brazos de Sonja. Luce bastante enfermo, me dijo. Tal vez deberías llevarlo al hospital aquí. Sonja y yo ya habíamos discutido esa alternativa. Ya habíamos estado sentados en las salas de espera de unidades de emergencia con un niño enfermo antes, y nuestra experiencia nos decía que probablemente habríamos hecho el viaje de 3 horas y media que nos separaba de Imperial, antes de que nos atendieran en la sala de emergencias de un hospital de la zona metropolitana de Denver. Por eso, habíamos llamado a Imperial para pedir una cita con nuestro médico de cabecera, el mismo que Colton había visto el viernes. Le expliqué nuestro razonamiento a Phil. Él dijo que lo comprendía, pero yo lo veía preocupado. Cuando llevábamos alrededor de 1 hora conduciendo, empecé a pensar que tal vez Phil estaba en lo correcto. Para Sonja, la primera luz de alerta se encendió cuando nos detuvimos a comprar pañales en un supermercado Safeway. Apenas salimos de Greeley, Colton, que llevaba 2 años sin usar pañales, se había orinado encima. A Sonja le preocupó que Colton no hubiera siquiera protestado cuando lo recostó sobre el asiento trasero para ponerle el pañal. Bajo circunstancias normales, habría soltado un "no soy un bebé", lleno de indignación, pero esta vez no dijo ni pío. Una vez amarrado nuevamente a su asiento de seguridad, no hizo otra cosa que agarrarse la barriga y gimir. Cuando ya llevábamos 2 horas de viaje, lloraba de manera constante, y debíamos parar cada media hora para que vomitara. Por el espejo retrovisor, podía ver el desánimo y la impotencia en el rostro de Sonja. En tanto, yo intentaba enfocarme en la meta: llevarlo a Imperial, hacer que le pusieran algunas vías intravenosas para medicamentos y suero, y revertir la deshidratación que seguramente estaba experimentando a causa de la gastroenteritis. Llegamos a Imperial en poco menos de 3 horas. En el hospital, una enfermera nos llevó bastante rápido a una sala de atención. Sonja cargaba a Colton y lo apretaba contra su hombro, tal como hacía cuando aún era un bebé. A los pocos minutos, se nos sumó el médico que había atendido a Colton el viernes, y lo pusimos al día de la situación. Tras revisarlo, ordenó unos análisis de sangre y una radiografía. Creo que respiré por primera vez desde que salimos de Greeley. Esto era un avance. Estábamos haciendo algo. En poco tiempo tendríamos un diagnóstico, quizá 1 o 2 recetas, y Colton comenzaría a transitar el camino hacia la recuperación. Llevamos a Colton al laboratorio, donde dio un alarido mientras una enfermera hacía lo mejor posible por encontrar una anales vena donde pincharlo. Luego vinieron las radiografías, las que fueron más sencillas, porque convencimos a Colton de que no habría agujas involucradas. En menos de 1 hora, estábamos de regreso en el consultorio con el médico. ¿Podrá ser apendicitis?, le preguntó Sonja al médico. Él negó con la cabeza. No, el conteo de sus glóbulos blancos no concuerda con un caso de apendicitis. Lo que sí nos preocupa son sus radiografías. En ese momento me di cuenta de que yo había estado contando con que se tratara solo de un virus más malo que la cuenta. No estaba en absoluto preparado para algo más grave. El médico nos guió hasta un pasillo, donde nos esperaba una radiografía colgada de un negatoscopio. Cuando vi lo que mostraba la imagen, se me partió el alma. La radiografía del pequeño torso de nuestro hijo mostraba 3 manchas oscuras. Parecía como si hubieran explotado sus entrañas. Sonja comenzó a negar con la cabeza, y las lágrimas, que comenzaban a aflorar en la superficie, corrieron como un torrente por sus mejillas. ¿Estás seguro de que no se trata de apendicitis?, le pregunté al médico. Tenemos antecedentes familiares. Volvió a decir que no. Los análisis de sangre no muestran eso. ¿Qué muestran, entonces? No estoy seguro. 5. La sombra de la muerte. Era lunes, 3 de marzo. Las enfermeras ubicaron a Colton en una habitación y le pusieron una vía intravenosa. Del pie de acero inoxidable colgaban 2 bolsas, una para hidratación y la otra con algún tipo de antibiótico. Sonja y yo orábamos. Norma había venido de visita y le había traído el juguete preferido, su figura de acción del hombre araña. Normalmente, los ojos de Colton se habrían encendido al ver a Norma o al hombre araña,
pero esta vez no reaccionó. Más tarde, nuestra amiga Terry trajo de visita a su mejor amigo, su hijo Hunter. Una vez más, no hubo reacción. Colton casi no daba señales de vida. Sentada en una silla cerca de su cama, Norma miró a Sonja con expresión lúgubre. «Creo que deberías pensar en llevarlo al hospital infantil de Denver», dijo. En ese momento, nosotros aún confiábamos en los médicos y estábamos seguros de que hacían todo lo que podían. Además, Colton no estaba en condiciones de volver a recorrer el camino que nos separaba de Colorado. Los vómitos continuaban. Sonja se quedó a cargo de todo, mientras yo me dirigía a casa para ocuparme del resto de nuestras vidas. De camino, hasta me detuve en la iglesia, para asegurarme de que seguía en pie. Me puse en contacto con los muchachos que trabajaban conmigo en el negocio de los portones, regresé las llamadas de algunos clientes nuevos, y fui a reparar un portón que nadie más podía reparar. Todo el tiempo que estuve lejos del hospital, lo pasé orando. Incluso mientras hablaba con otras personas, elevaba mis oraciones como si fueran una especie de música mental de fondo, que habría estado en primer plano, si la vida no tuviera la molesta costumbre de seguir adelante. Sonja pasó la noche del lunes en el hospital, y yo me quedé en casa con Cassie. La mañana del martes, la llevé a la escuela. Durante el resto del día, entre mis responsabilidades eclesiásticas y comerciales, pasé por el hospital tantas veces como me fue posible, con la esperanza de encontrar alguna mejoría. En lugar de eso, cada vez que entraba en la habitación de Colton, lo veía más presa del monstruo misterioso, que lo había atrapado. No solo no mejoraba, sino que cada vez empeoraba más. Al llegar al hospital la segunda tarde, vi algo que me aterrorizó. La sombra de la muerte. La reconocí al instante. Cuando eres pastor, a veces te toca velar junto a un moribundo en un hospital, en un geriátrico, o en un centro de atención de enfermos terminales. Hay algunos indicios reveladores. La piel pierde su tono rosado, y se vuelve de un amarillo ictérico. La respiración se torna dificultosa. Los ojos están abiertos, pero la persona no está presente, y el signo más revelador de todos, los ojos, están hundidos y la piel de los párpados, oscurecida. Yo había visto esa mirada muchas veces, pero en un contexto esperado, en pacientes con cáncer terminal, o muy mayores, casos en los que sabes que la vida de esa persona tiene los días, luego las horas, y finalmente los minutos contados. Yo estaba ahí para reconfortar a la familia, para orar con ellos oraciones como: por favor, Dios, llévatela pronto, llévate su dolor. Otra vez veía la sombra de la muerte, pero esta vez la veía en mi hijo que aún no tenía 4 años. Esta visión me golpeó duramente. Dentro de mi cabeza, una voz gritó: no estamos haciendo nada. Soy de los que caminan. En el piso de la pequeña habitación de Colton, dejé un surco de tanto ir de un lado al otro como un león enjaulado. Tenía el estómago revuelto. En el pecho, una prensa invisible me aplastaba el corazón. Dios está empeorando. ¿Qué debemos hacer? Mientras yo caminaba, Sonja canalizaba su ansiedad en su papel de cuidadora. Le mullía la almohada, le acomodaba las mantas, se aseguraba de que ingiriera líquidos. Desempeñaba ese papel para no explotar. Cada vez que la miraba, podía ver la inquietud crecer en sus ojos. Nuestro hijo se nos escapaba, y ella, al igual que yo, quería saber qué sucedía. Los médicos traían resultados y más resultados, pero ninguna respuesta. Solo observaciones inútiles. No parece estar respondiendo a los medicamentos. No sé, ojalá el cirujano estuviera aquí. La única herramienta que Sonja y yo teníamos era la confianza. No éramos médicos y no teníamos experiencia en el campo de la medicina. Yo soy pastor y ella, maestra. Queríamos confiar. Queríamos creer que los profesionales de la medicina estaban haciendo todo lo que podía hacerse. Pensábamos: la próxima vez que entre el médico, tendrá nuevos resultados, cambiará el medicamento, hará algo para quitarle esa expresión moribunda a nuestro hijo. Pero eso no sucedía, así que llegó el momento en el que tuvimos que decir basta. 6. NORTH Plate. El miércoles, le comunicamos al personal del hospital de Imperial que llevaríamos a Colton al Centro Médico Regional Great Plains en North Platte.
Evaluamos la sugerencia de Norma de llevarlo al hospital infantil de Denver, pero pensamos que sería mejor quedarnos lo más cerca posible de nuestra base de contención. Tomó un tiempo conseguirle el alta, lo usual al marcharse de un hospital, pero a nosotros nos pareció una eternidad. Finalmente, llegó la enfermera con los papeles del alta, una copia de los resultados de los exámenes y un gran sobre de color marrón con sus radiografías. Sonja llamó por teléfono al consultorio del pediatra de Yusefer, para que estuvieran informados de que íbamos en camino. A las 10:30 de la mañana, levanté a Colton de su cama y quedé impresionado por la laxitud de su cuerpo. Se sentía como un muñeco de trapo en mis brazos. Podría haber sido un buen momento para entrar en pánico, pero me armé de valor. Al menos, ahora estábamos haciendo algo. Estábamos actuando. El asiento de seguridad de Colton estaba ajustado al asiento trasero de nuestro automóvil. Con suavidad, acomodé a Colton en su asiento y le abroché el cinturón, mientras pensaba en cuánto tiempo podría hacer el viaje hasta North Platte, que normalmente tomaba 90 minutos. Sonja se sentó en el asiento trasero junto a Colton, armada de una bandeja rosada de plástico del hospital para los vómitos. Era un día soleado pero frío. Mientras entraba en la autopista 61, acomodé el espejo retrovisor para poder ver a Colton. Tras varios kilómetros en silencio, oí sus arcadas. Cuando terminó de vomitar, me detuve al estado del camino para que Sonja pudiera vaciar el recipiente. De regreso en la autopista, miré por el espejo y vi a Sonja sacar la radiografía del sobre marrón y mirarla contra la luz del sol. Lentamente, negó con la cabeza mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. Nos equivocamos, dijo con la voz quebrada por esas imágenes que me diría luego habían quedado grabadas en su mente para siempre. Miré hacia atrás para ver las 3 radiografías que Sonja estudiaba. Las manchas deformes parecían enormes en la radiografía del diminuto torso de Colton, porque parecían más grandes ahora. Tienes razón, deberíamos de haberlo sabido, respondí. Pero el doctor lo sé. No debimos haberlo escuchado. No había acusaciones. Nadie echaba culpas a nadie. Simplemente ambos estábamos muy molestos con nosotros mismos. Habíamos intentado hacer siempre lo correcto. El médico dijo radiografías. Hicimos radiografías. El médico dijo intravenosas. Le pusimos intravenosas. El médico dijo análisis de sangre. Hicimos análisis de sangre. Después de todo, él era el médico, no sabía lo que hacía, no. En cada encrucijada intentamos tomar la decisión correcta, pero tomamos decisiones erróneas, y ahora Colton estaba pagando el precio. Un niño indefenso sufría las consecuencias de nuestros errores. Detrás de mí, Colton yacía encorvado y sin energía en su asiento de seguridad. Su silencio era más ensordecedor que cualquier sonido que hubiera escuchado jamás. En la Biblia hay una historia sobre David, el rey de Israel. David había cometido adulterio con Betsabe, la esposa de Urías, uno de sus soldados de confianza. Luego, en un esfuerzo por ocultar su pecado, David había enviado a Urías al frente de batalla, esperando que allí encontrara la muerte, como en realidad ocurrió. Al poco tiempo, el profeta Natán llegó a ver a David y, en pocas palabras, le dijo: Dios sabe lo que hiciste, y estas son las consecuencias de tu pecado. El niño que concebiste con Betsabe no vivirá. Una David se rasgó las vestiduras y lloró y le suplicó a Dios. Estaba tan apesadumbrado que cuando el bebé murió, sus sirvientes temieron decírselo. Pero David se dio cuenta de lo que había sucedido y, cuando lo hizo, se puso en pie, se aseó, comió y, con total calma, se ocupó del funeral. Su comportamiento confundió a sus sirvientes, que dijeron: un momento, no estabas histérico hasta hace unos momentos. No estabas rogándole y llorándole a Dios. Ahora, estás muy calmado. ¿Qué sucede? David explicó. Tenía la esperanza de que Dios cambiara de opinión, pero no lo hizo. 2. David había estado haciendo lo que podía mientras todavía había algo para hacer. Cuando pienso en ese trayecto hasta North Platte, sé que yo me sentía igual. Sí, es cierto que las radiografías se veían mal y que el rostro de mi hijo estaba cubierto de muerte, pero todavía no estaba muerto.
No era momento de rendirnos y lamentarnos, sino que era momento de orar y actuar. Dios, permite que lleguemos a tiempo. Permítenos ayudar a nuestro hijo. Como padre, había metido la pata, pero tal vez aún había algo que pudiera hacer para redimirme. Creo que esa esperanza era lo único que me mantenía en pie. Cruzamos el límite con North Platte, alrededor del mediodía, y condujimos directamente hasta el consultorio del pediatra. Me bajé a prisa y envolví a Colton en una manta. Lo cargué en brazos como los bomberos cargan a los niños al sacarlos de un incendio. Sonja recogió nuestras cosas y me siguió, recipiente en mano. En la recepción del consultorio nos recibió una mujer amable. Somos la familia Burpo, le dije. Llamamos desde Imperial por nuestro hijo. El doctor salió a comer. Pero llamamos antes de venir, dije. Él sabía que estábamos en camino. Tomen asiento. Por favor, dijo la recepcionista. El doctor regresará en 10 o 15 minutos. Su comportamiento me dijo que no se daba cuenta de nuestra urgencia, y en mi interior estalló la ira. Sin embargo, exteriormente mantuve la compostura. Podría haber chillado y armado un escándalo, pero no hubiera servido de nada. Además, soy pastor, y los pastores no podemos darnos el lujo de perder los estribos en público. Sonja y yo encontramos un asiento en la sala de espera, y 15 minutos más tarde, llegó el médico. Tenía un aspecto maduro tranquilizador. Cabello cano, anteojos y un bigote bien recortado. El personal de enfermería nos llevó hasta un consultorio en el fondo, y Sonja le entregó al médico todos los análisis que habíamos llevado, y la radiografía. El doctor revisó tan brevemente a Colton, que se me ocurrió que intentaba recuperar el tiempo perdido. Ordenaré una resonancia magnética, dijo. Enfrente encontrarán el hospital. Se refería al Centro Médico Regional Great Plains. 10 minutos más tarde, nos encontrábamos en la clínica de diagnóstico por imágenes, manteniendo la que probablemente haya sido la discusión más importante de nuestras vidas. 7. Creo que es el final. No. Pero Colton, abrir admiración, tienes que beberlo. No. Es asqueroso. Los gritos de protesta de Colton reverberaban en la clínica. Estaba exhausto, frágil, cansado de vomitar hasta las entrañas, y encima de todo ahora intentábamos hacerle beber una solución espesa y arenosa de color cereza, que ni un adulto en sus cabales bebería voluntariamente, bajo ningún concepto. Finalmente, Colton dio un traguito, pero hizo arcadas y lo vomitó. Sonja se abalanzó para atajarlo con el recipiente que había traído del hospital. No deja de vomitar, le dije al técnico que manejaba el equipo. ¿Cómo haremos para que lo beba? Lo siento, señor, tiene que beberlo para que podamos obtener las mejores imágenes posibles. Por favor, papi, no me obligues a beberlo. Lo intentamos todo. Hasta jugamos al bueno y al malo. Sonja intentaba convencerlo por las buenas, y yo lo amenazaba. Pero cuanto más firme me ponía, más fuerte cerraba la boca, y se negaba a tragar aquel líquido viscoso. Intenté razonar con él. Si bebes esto, los doctores podrán hacerte ese examen, y te sentirás mejor. ¿No quieres sentirte mejor? Colton gimoteó. Sí, pues, entonces, bebe un trago. No me obligues. Estábamos desesperados. Si no bebía el líquido, no podrían hacerle la resonancia magnética. Sin ese estudio, no podrían hacer un diagnóstico. Sin un diagnóstico, no podrían tratar a nuestro hijo. La batalla llevaba casi una hora cuando, finalmente, vino un técnico y se apiadó de nosotros. De acuerdo. Llevémoslo adentro. Haremos lo mejor posible. Dentro de la sala de diagnóstico por imágenes, Sonja se ubicó al lado del técnico y detrás de un escudo antirradiación, mientras que yo me quedé de pie, junto a un lánguido Colton, mientras la camilla móvil lo llevaba dentro de un tubo enorme y temible. En un gesto tierno y compasivo, el técnico detuvo la camilla justo antes de que Colton quedara completamente dentro de la máquina, y lo dejó con la cabeza afuera, de manera que pudiera verme. La máquina arrancó con un chirrido, y Colton me clavó una mirada teñida de dolor. En menos de lo que canta un gallo, el estudio terminó. El técnico escaneó las imágenes, y nos acompañó fuera del laboratorio. No nos llevó de regreso a la sala de espera principal, sino a un corredor aislado en el que había algunas sillas contra la pared.
El técnico me dirigió una mirada lúgubre. «Esperen aquí», dijo. En ese momento, ni siquiera me di cuenta de que no le había pedido a Colton que se vistiera. Los tres nos sentamos en el frío y angosto corredor. Sonja acunaba a Colton, que apoyaba la cabeza en el hombro de su madre. A esta altura, Sonja no podía dejar de llorar. En sus ojos podía ver que ya no tenía esperanzas. Este no era un lugar normal para esperar. El técnico nos había aislado, había visto las imágenes y sabía que algo estaba mal. Sonja miró a Colton, recostado en sus brazos. Yo podía ver cómo le trabajaba la cabeza. Colton y ella hacían todo juntos. Él era su chiquillo, su compañero. Más aún, ese pequeñito rubio de ojos azules lleno de energía era una bendición del cielo, un regalo de sanidad que recibimos tras perder un hijo. 5 años antes, Sonja había estado embarazada de nuestro segundo hijo. Estábamos encantados con la idea y veíamos a esa nueva vida como la coronación de nuestra familia. Cuando éramos solo nosotros dos, éramos una pareja. Cuando nació Cassie, nos convertimos en una familia. Con un segundo hijo en camino, podíamos comenzar a ver un esbozo de nuestro futuro. Escenas familiares, una casa llena con los alegres ruidos de la niñez, 2 niños revisando sus calcetines la mañana de Navidad. Pero, a los 2 meses de embarazo, Sonja perdió el bebé, y nuestros sueños difusos estallaron como pompas de jabón. El dolor consumió a Sonja, la realidad de un hijo perdido, de un niño que nunca conoceríamos. Un espacio que se había abierto para quedar vacío. Estábamos ansiosos por volverlo a intentar, pero nos preocupaba si podríamos tener otro hijo, lo que aumentaba nuestro sufrimiento. Unos meses después, Sonja volvió a quedar embarazada. Sus primeros chequeos revelaron un bebé sano que crecía normalmente. Aún así, intentamos tomarlo con calma. Teníamos un poco de miedo de enamorarnos de este nuevo hijo como lo habíamos hecho con el que perdimos. Pero 40 semanas después, el 19 de mayo de 1999, llegó al mundo Colton Todbulpo, y nos enamoramos de él, con locura. Para Sonja, este pequeño era un regalo muy especial venido directamente de la mano de un Padre Celestial amoroso. Ahora, mientras observaba el rostro de Sonja, sobre la figura pálida de Colton, podía ver las terribles preguntas que se le pasaban por la cabeza. ¿Qué haces, Dios? También te llevarás a este niño. El rostro de Colton estaba pálido y transido de dolor. Era como una lunita en el inhóspito corredor. Las sombras alrededor de sus ojos se habían convertido en huecos de color púrpura oscuro. Ya no gritaba ni lloraba. Simplemente estaba ahí quieto. Una vez más me hizo acordar a esos pacientes moribundos que había visto debatirse en el umbral entre la tierra y la eternidad. Se me llenaron los ojos de lágrimas que nublaron la imagen de mi hijo como la lluvia nubla una ventana. Sonja levantó la vista con el rostro lleno de lágrimas. Creo que es el final, me dijo. 8. Furioso con Dios. 5 minutos más tarde, un hombre vestido de blanco salió del laboratorio de imágenes. No recuerdo su nombre, solo su identificación que decía radiólogo. Su hijo tiene el apéndice perforado, él dijo. Necesita una cirugía de emergencia. Lo están esperando para prepararlo para cirugía. Por aquí. Aturdidos, Sonja y yo caminamos detrás de él. Sentí un calor súbito en las sienes. Apéndice perforado. ¿No había el doctor de Imperial descartado esa posibilidad? En la sala de preparación para cirugía, Sonja recostó a Colton en una camilla, lo besó en la frente y se alejó mientras una enfermera se acercaba con una aguja y una bolsa para pasarle líquido intravenoso. Enseguida, Colton comenzó a gritar y a retorcerse. Me ubiqué junto a la cabecera, y mientras le hablaba para calmarlo, le presionaba los hombros contra la camilla, para que no se moviera. Sonja se ubicó al lado izquierdo. Lloraba sin disimulo mientras intentaba inmovilizar con su cuerpo la pierna y el brazo izquierdos de nuestro hijo. Cuando levanté la vista, la sala de preparación estaba llena de hombres y mujeres con delantales y uniformes médicos blancos. El cirujano ya está aquí, dijo uno de ellos. Pueden salir a hablar con él. Nosotros seguiremos aquí. Reacios. Cruzamos la cortina mientras Colton gritaba. Papi, por favor, no te vayas. En el corredor nos esperaba el doctor Timothy O'Loyeran.
Era el mismo médico que me había hecho la mastectomía 4 meses antes. Sus facciones eran lúgubres líneas horizontales. No desperdicio palabras. El apéndice del niño está perforado. No está en buenas condiciones. Entraremos al quirófano e intentaremos limpiar todo. Del otro lado de la cortina, Colton seguía gritando. Papi, papi. Apreté los dientes e intenté aislar ese sonido para concentrarme en el médico. En Imperial preguntamos sobre una perforación de apéndice, dijo Sonja, y descartaron esa posibilidad. Mi cerebro dejó atrás el pasado y miró hacia el futuro, en busca de una esperanza. ¿Cuál cree que será el resultado?, pregunté. Tenemos que entrar y limpiarlo. Sabremos más cuando lo hayamos abierto. Los silencios entre sus palabras resonaban en mis oídos como sirenas de alarma, mientras los alaridos de Colton llenaban los corredores. En respuesta a una pregunta directa, el médico específicamente no nos había asegurado nada. De hecho, lo único que había dicho acerca de Colton era que no estaba en buenas condiciones. Mi mente regresó al momento en que Sonja me llamó a Greley desde Imperial para decirme que a Colton se le había pasado la fiebre y que estaban en camino. Lo que parecía el final de una gastroenteritis había sido más probablemente el primer signo de un apéndice perforado. Eso significaba que durante 5 días la barriga de nuestro hijo había estado llenándose de veneno. Eso cuadraba con la sombra de muerte que veíamos en él ahora, y también explicaba por qué el doctor Oyeran no nos había dado ninguna esperanza. El doctor señaló con la cabeza la sala de preparación de la que provenía todo el ruido. Creo que será mejor que lo llevemos al quirófano y lo sedemos antes de ponerle la vía intravenosa. Cruzó la cortina y lo escuchamos dar la orden. Unos momentos después, 2 enfermeras atravesaron la cortina empujando la camilla en la que Colton se retorcía de dolor. Torció su cuerpito y giró la cabeza hasta que pudo clavarme la mirada de sus ojos hundidos. Papi, no dejes que me lloren. ¿Recuerdas cuando dije que los pastores no podemos darnos el lujo de perder los estribos en público? Pues, estaba a punto de perderlos y debía salir de allí. Casi a la carrera, encontré una pequeña habitación con una puerta. Entré a hurtadillas y me encerré de un portazo. Tenía el corazón acelerado. No podía respirar. La desesperación, la ira y la frustración me sobrevenían a oleadas que parecían dejarme sin aliento. Cuando todos pierden la calma, buscan a papá. Sobre todo cuando papá es pastor. Ahora, estaba finalmente en una habitación en la que nadie me miraba y comencé a descargar mi furia contra Dios. ¿Dónde estás? Abrir interrogación así, tratas a tus pastores. ¿Acaso merece la pena servirte? Recorría la habitación de un lado al otro, y las paredes parecían cerrarse en torno a mí. La habitación era cada vez más pequeña, igual que las posibilidades de Colton. Una y otra vez me asaltaba una imagen, la de Colton alejándose sobre la camilla con los brazos extendidos, pidiéndome a gritos que lo salvara. Fue en ese momento que me di cuenta. Esperamos demasiado. Tal vez nunca vuelva a ver a mi hijo con vida. Se me llenaron los ojos de lágrimas de furia, que corrieron por mis mejillas. Después de la pierna, los cálculos renales y la mastectomía, es así como me harás celebrar el final del periodo de pruebas que debí atravesar. Te llevarás a mi hijo. 9 minutos como glaciares. 15 minutos después, o tal vez un poco más, salí de esa habitación con los ojos secos. Había sido la primera vez que había estado solo desde el inicio de aquella terrible experiencia. Había querido mantenerme fuerte para sostener a Sonja. Un esposo fuerte que sostiene a su esposa. La encontré en la sala de espera, usando lo poco que le quedaba de batería a su teléfono para llamar a amigos y parientes. La abracé y la contuve, mientras derramaba sus lágrimas sobre mi camisa, hasta que ésta se me quedó pegada al pecho. Usé la poca batería que me quedaba para llamar a Terry, mi secretaria, quien pondría en marcha una cadena de oración en la iglesia. Mi llamada no era una formalidad. Estaba desesperado por las plegarias, desesperado porque otros creyentes golpearan las puertas del cielo y suplicaran por la vida de nuestro hijo. Se supone que los pastores deben ser pilares imperturbables de la fe, ¿no? Pues, en ese momento, mi fe pendía de un hilo hecho jirones que se deshilachaba rápidamente. Pensé en los momentos en los que la Biblia dice
que Dios respondió las plegarias, no de los enfermos o moribundos, sino de los amigos de los enfermos o moribundos. Como el caso del paralítico. Por ejemplo, fue cuando Jesús vio la fe de los amigos del paralítico que le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Punto 1. En ese momento, necesitaba servirme de la fe y de la fortaleza de otros creyentes. Después de cortar la llamada con Terry, Sonja y yo nos sentamos juntos a orar, con temor de tener esperanzas y con temor de no tenerlas. El tiempo pasaba lentamente. Los minutos avanzaban a la velocidad de los glaciares. Entre conversaciones apagadas y sin importancia, la sala de espera estaba cargada de un silencio elocuente. 90 minutos más tarde, una enfermera vestida con un uniforme púrpura y una mascarilla quirúrgica colgando del cuello, entró en la sala de espera. Está aquí el padre de Colton. Su tono de voz y el hecho de que fuera una enfermera y no el doctor, o oyeran en persona, me hicieron sentir una descarga de esperanza en el cuerpo. Tal vez Dios esté siendo misericordioso pese a nuestra estupidez. Quizá nos dé un día más, una nueva oportunidad. Me puse en pie. Yo soy el padre de Colton. ¿Puede acompañarme, señor Burpo? Colton ya salió de cirugía, pero no logramos calmarlo. Sigue gritando. ¿Está pidiendo a gritos por usted? Cuando se llevaron a Colton, no había podido soportar sus alaridos. Ahora, de pronto, eran lo que más deseaba escuchar en el mundo. Serían un sonido hermoso para mis oídos. Sonja y yo recogimos nuestras cosas y seguimos a la enfermera a través de las grandes puertas dobles que conducían al pabellón quirúrgico. No llegamos a la sala de recuperación, sino que nos cruzamos con un par de enfermeras que empujaban la camilla de Colton por el corredor. Él estaba alerta y me di cuenta de que me había estado buscando. Mi primera reacción fue intentar acercarme lo más posible a él. Creo que me habría trepado a la camilla con él, si no hubiera pensado que eso molestaría a las enfermeras. Las enfermeras se detuvieron por un momento, suficiente como para que Sonja y yo le besáramos la carita, que todavía se veía pálida y demacrada. Hola, amiguito. ¿Cómo te sientes? Le pregunté. Hola, papi. La sombra de una sonrisa iluminó su rostro. Las enfermeras volvieron a empujar la camilla, y, tras unos minutos y un viaje en elevador, Colton estaba ubicado en un pequeño cuarto de hospital al final de un largo corredor. Sonja salió de la habitación por un momento para ocuparse de algunos papeles en la sala de enfermería, y yo me quedé sentado junto a su cama en una de esas sillas mecedoras con asiento y respaldo de rejilla, embriagándome con la vida de nuestro hijo. Los niños pequeños se ven aún más pequeños cuando están en una cama de hospital hecha para adultos. Con menos de 20 kilos, el cuerpo de Colton apenas levantaba la sábana, y los pies le llegaban a un tercio de la cama. Sus párpados todavía eran círculos oscuros, pero me pareció que el azul de sus ojos estaba más brillante que 2 horas atrás. Papi. Colton me miró con seriedad. ¿Qué? Me miró, y sus ojos se clavaron en los míos. Papi, sabías que casi me muero. El miedo se apoderó de mí. ¿De dónde sacó eso? Habría escuchado hablar al personal médico. Habría escuchado algo que dijo el equipo de cirugía pese a la anestesia. Definitivamente, nosotros no habíamos dicho nada relacionado con la cercanía de la muerte frente a él. Sonja y yo temimos que estuviera al borde de la muerte, y estuvimos seguros de ello cuando nos enteramos de que su apéndice llevaba 5 días vertiendo veneno en su organismo. Pero habíamos tenido el cuidado de no decir nada que pudiera asustarlo cuando estábamos cerca de él. Se me hizo un nudo en la garganta, signo de que estaba a punto de llorar. Algunas personas se ponen nerviosas cuando sus hijos adolescentes quieren hablar de sexo. Si crees que eso es difícil, intenta hablar con tu hijo en edad preescolar sobre la muerte. Colton había estado conmigo en geriátricos, lugares donde las personas le dan a sus seres queridos permiso para desaferrarse de la vida, pero yo no pensaba darle a mi hijo permiso para que se rindiera. Todavía no estábamos fuera de peligro, y no quería que Colton pensara que la muerte era una alternativa. Sonreí a mi hijo, y le dije con voz firme: tú solo piensa en ponerte bien. De acuerdo, amiguito. Sí, papi. Estamos contigo todo el tiempo. Estamos orando por ti, dije y cambié de tema. Ahora, ¿qué podemos traerte?
¿Quieres que te traigamos tus figuras de acción? No llevábamos mucho tiempo en la habitación, cuando llegaron 3 miembros de la junta directiva de nuestra iglesia. Estábamos muy agradecidos por su visita. A veces me pregunto qué hacen las personas que no tienen parientes o iglesia, en épocas de crisis, en que se apoyan. Cassie se había quedado con Norma y Brian en Imperial, hasta que mi madre, Kate, pudo conducir desde Ulysses, Kansas, para ir a recogerla. Los parientes de Brian viven en North Platte, y ellos también se acercaron a ayudar. La presencia de nuestra iglesia junto a nosotros, en el ojo de la tormenta, cambiaría la manera en que Sonja y yo planteábamos las visitas pastorales en épocas de dificultades y dolor. Antes creíamos en ellas, ahora somos militantes. Sonja regresó a la habitación enseguida, y al poco tiempo, se nos unió el doctor Oyeran. Colton se quedó inmóvil mientras el cirujano corría la sábana que lo cubría para mostrar el lugar de la incisión, una línea horizontal que cruzaba el lado derecho de su pequeña barriga. La herida estaba cubierta por montones de gasas manchadas de sangre, y mientras el doctor las quitaba, Colton gimoteaba con un poco de miedo. No creo que haya sentido nada, pues aún estaba bajo los efectos de la anestesia local, que el equipo quirúrgico había aplicado en la zona de la incisión. Las entrañas de Colton estaban tan contaminadas por el veneno derramado por el apéndice perforado, que el doctor Oyeran había decidido que lo mejor era dejar abierta la incisión, para que pudiera seguir drenando. El doctor abrió un poco la herida. ¿Ves el tejido grisáceo?, preguntó. Eso es lo que le sucede a los órganos internos cuando hay una infección. Colton no podrá abandonar el hospital hasta que todo lo gris aquí dentro se vuelva rosado. De cada lado del abdomen de Colton salía un tubo plástico. En el extremo de cada tubo había lo que el doctor llamaba granadas. Estas piezas de plástico transparente parecían granadas pequeñas, pero en realidad eran bombas manuales. A la mañana siguiente, el doctor Oyeran nos enseñó a bombear las granadas para drenar el pus del abdomen y luego cubrir la abertura con gasa nueva. El doctor Oyeran vendría todos los días a revisar la herida y cerrar el vendaje. Colton montaba terribles escándalos durante esas visitas, y comenzó a asociar al médico con todo lo malo que le estaba sucediendo. En las noches, cuando el doctor no estaba allí, yo debía drenar la herida antes de la cirugía. Sonja había desempeñado el papel de la patrulla antivómito durante casi una semana, y, desde la cirugía, había estado junto a la cama de Colton permanentemente. Pero drenar pus era un trabajo sangriento, y era demasiado para ella. Además, hacían falta 3 adultos para mantener quieto a Colton, de manera que yo bombeaba las granadas, y Sonja ayudaba a 2 enfermeras a inmovilizar a nuestro hijo. Sonja le susurraba palabras tranquilizadoras. Él, por su parte, gritaba y gritaba.